Y fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto. Y fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal. Mire, qué bueno tenerlo aquí en el segmento que tenemos que se llama Orientación Jurídica, a un gran profesional del derecho en la República Dominicana, un gran catedrático político, gran amigo de los amigos, para tratar un tema y otros más, pero el tema más importante es sobre los problemas que están teniendo algunos jóvenes aquí en el país que son prospectos de grandes ligas. Están teniendo problemas con los documentos. Quisimos invitar al profesor Fernando Adán Osuna Morla para que nos hable sobre ese tema y otros temas más. Buenas tardes, profesor. Gracias por venir. Muchas gracias, Dagoberto. Permíteme saludar al país y a todos los dominicanos en el exterior que a través de las emisoras, de las cuales es filial Fenomenal con Dagoberto, nos están viendo. He sido invitado a hablar de un tema de mucha preocupación, el cual yo creo debe ser un tema de Estado, un tema que el Ministerio de Deporte debe tratar, porque se trata de jóvenes prospectos que están en las escuelas de las mayorías de organizaciones del béisbol profesional de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Perdóneme, porque veo que se da el caso, profesor, de que jóvenes están estancados, su futuro está estancado aquí en el país, por tener ese tipo de problemas que usted va a tratar, que son los documentos que estén claros, porque con los americanos hay que estar claro. Sí. Entonces vemos que usted sabe que la ligazón de dominicanos con dominicanas, con haitianas y todo eso, bueno, pues han surgido una, ¿cómo lo llama? Bueno, podríamos llamarle una nueva generación de jóvenes deportistas, en este caso, porque la mayoría de esos jóvenes que son pobres se refugian en el deporte y se dan buenos. Entonces, esa ligazón de dominicanos con nuestros hermanos haitianos surge en esa nueva generación, pero tienen el inconveniente en cuanto a los documentos que, por ser el padre dominicano y la madre haitiana o viceversa, pues el futuro de esos muchachos están estancados. ¿Qué se debe hacer, profesor? Así es. Lo primero es que nuestra Constitución política establece quiénes son dominicanos y establece que son dominicanos los hijos de dominicanos, no importa dónde hayan nacido. Entonces, sabemos que la mayoría de deportistas provienen de la zona del este, de la zona de los bateyes, donde generalmente crecen esos jóvenes y, como decía anteriormente, hay una ligación entre dominicanos y haitianos. Entonces, hay en ocasiones que la madre es haitiana y la Junta Central Electoral se niega a darle nacionalidad a ese tipo de jóvenes. Hay una cosa que yo recomiendo jurídicamente para resolverlo de manera rápida, porque esto merece premura, porque esas organizaciones están detrás de ello. Lo que yo recomiendo es hacerle ADN y solicitar amparo, porque son calculaciones de derechos fundamentales. El derecho a una nacionalidad es un derecho que está en la mayoría de constituciones liberales del mundo. En otros países donde se sigue el derecho al suelo, como es Estados Unidos, con el simple hecho de nacer en tierra norteamericana, es norteamericano, pero tenemos un problema y estamos trabajando en eso. Yo soy abogado de una fundación, de la Fundación Fondecoluz, que se dedica a ayudar a ese tipo de jóvenes. Son casos tremendo, indescriptible, porque son jóvenes que vienen de la extrema pobreza y tienen su seguro o su futuro asegurado de llegar a conseguir un contrato con las ligas mayores. Es triste, profesor. Muy triste. Porque qué bueno que existe ese tipo de fundación que toman ese tipo de casos para ellos y así resolver el problema de estos jóvenes, y no solamente de los jóvenes, profesor, es que una vez un joven sea firmado por un equipo de las grandes ligas, cambia totalmente el futuro, la vida de ese prospecto y también la de sus padres y toda su familia. Entonces no es justo que por un asunto de documentos que quizá se vea estancado el futuro de esos jóvenes. Entonces, ¿cómo se llama la fundación, profesor? Fondecoluz, que preside el doctor Santos Jiménez. Esa fundación está en el municipio de Santo Domingo Norte, y yo le brindo asistencia jurídica a ellos. Estamos trabajando con esos problemas como si fueran problemas nuestros.
Es muy bueno destacar, Dagoberto, que en el momento que esos jóvenes son firmados generan fuentes de empleo en el país, porque hacen inversiones, además de que son dignos representantes de la República Dominicana. Yo viví en Luisiana por muchos años, y cuando yo le decía a algunos norteamericanos que yo era dominicano, no conocían la isla de República Dominicana porque en los mapas internacionales aparece como Haití. Sin embargo, cuando decían, no, es de donde es Alfonso Soriano o es Sammy Sosa, decían, oh, Dominican Republic, I know that. O sea, yo sé de dónde es. Entonces yo creo que debe ser una política de Estado, una política del Ministerio de Deportes de ir en auxilio de esos jóvenes. ¿Usted cree que tiene el Ministerio de Deportes tiene una cuota de responsabilidad? Claro que sí, evidentemente que sí, porque es un problema que debe ser un problema, como se llama, marca país en algunos productos. Correcto. Nosotros somos fabricantes de estrellas del béisbol, tenemos a Sammy Sosa, tenemos a Vladimir, tenemos a varios Marichal que no conocen la dominicanidad por ser pelotero. E incluso una vez yo recuerdo que el New York Times decía que San Pedro de Macorís tenía más peloteros que la mayoría de equipos. O sea, eso es algo monstruoso, que la mayoría de peloteros en Grandes Ligas provenieran de San Pedro de Macorís. Entonces yo creo que el Ministerio de Deportes debe asumir una responsabilidad y ir en un auxilio de esos jóvenes, porque merecen premura. Eso le generará al país plusvalía y reconocimiento. Bueno, profesor, yo creo que nosotros actuamos cuando nos conviene. Así es. Porque el joven que ganó la medalla de oro, Luisito Pie, todo el mundo sabe su origen. Entonces el Comité Olímpico Dominicano orgullosamente presenta a Luisito Pie como un ganador de medalla olímpica y que es dominicano. Óigame bien, es que tenemos doble moral. Así es. Tenemos doble moral. Y no es justo que ellos tienen que esperar que un atleta dominicano gane una medalla de oro, de plata o de bronce en una olimpiada para entonces resaltar a la República Dominicana. En el caso que usted está haciendo, es importante el llamado que usted le está haciendo a las autoridades correspondientes, tanto al Ministerio de Deporte como otras instituciones que tienen que ver con este tipo de casos, para que vayan en auxilio de estos jóvenes, ¿no? Sí, claro que sí, porque muchas veces encontramos la traba de lo que es la Junta Central Electoral, que hay que hacer un reconocimiento tardío. Ese reconocimiento tardío puede durar 2 años, 3 años. Entonces, en esos 2 años, 3 años, quizás esas organizaciones ya no tengan ningún interés. No, y que además cualquier accidente pueden sufrir los muchachos, pueden sufrir un accidente que le impida entonces continuar su carrera en el deporte. Es muy bueno, y quiero aprovechar, Dagoberto, este programa, que es un programa que es el toque de queda de los sábados. Gracias. Para decirle a esos jóvenes que tienen problemas que pueden contactar a la Fundación Fondecoluz. Estamos en el website, en nuestro website fondecoluz.com, en el cual pueden tener asesoría de qué hacer. Estamos trabajando como un caso personal de ayuda a esos jóvenes, un caso con mucha preocupación, y esos casos lo estoy dirigiendo yo, y estoy poniendo el interés como si fueran casos míos, porque son intereses de muchos jóvenes que no quieren caer en la delincuencia, sino que quieren y se proyectan y esperan su futuro a través del deporte. Profesor, qué bueno que usted está al frente de esa institución, porque se necesitan personas así que se preocupen realmente por estos casos de gente que no tienen el poder, no tienen la forma de poder resolver sus problemas con tanto talento, y le estancan esos talentos, le estancan su futuro por mediocridades. Y qué bueno que ustedes estén al frente de una fundación preocupada por el futuro de este tipo de jóvenes. Vamos a hablar de otro tema, profesor. Muy bien. Usted es político. Dice Fernando Adán Osuna Morla, político, primero abogado, político, catedrático, comunitario. ¿Estoy correcto? Así es. Y vamos a hablar un poquito de política, profesor. Profesor, a sabiendas de que nosotros ya estamos prácticamente en campaña, ¿cómo usted ve el panorama político ahora mismo?
Bueno, el panorama político se vislumbra entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, en el cual todavía no sabemos y el país está en suspenso, esperando cuál va a ser la posición del presidente Medina. Entonces, a partir de la posición del presidente Medina, vamos a poder hablar de qué podría pasar en el país. El presidente Medina dijo que en este mes de marzo iba a decir si va o no va, o por lo menos le va a decir al país su posición hacia el 20, en este mes de marzo. Todo el país está esperando que el presidente Medina diga en este mes cuál es su posición. Leonel de este lado, el presidente Medina de este lado, ¿por cuál se va, profesor? Bueno, vamos a esperar lo que dicen. Todavía yo creo que es prematuro para... ¿Usted del partido? Soy simpatizante del Partido de Liberación Dominicana, claro que sí. De hecho, es el partido que yo creo que pues, es un partido organizado, un partido que tiene un norte, que tiene un proyecto de gobierno, un proyecto de nación. Entonces, es el partido que yo sigo, el Partido de Liberación Dominicana. Eso es así. Aspira el profesor Fernando Osuna, debemos cortarlo un poquito. Sí. El profesor Fernando Osuna aspira a la política, a incursionar a la política de lleno. Claro que sí, de hecho estamos trabajando con un precandidato a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana, que es el doctor Domínguez Brito, y del cual yo creo que merecemos un cambio generacional, un cambio de generación, y yo creo que Domínguez Brito puede ser un relevo en el Partido de Liberación Dominicana. Es un hombre honesto, un hombre que ha exhibido pulcritud en la mayoría de ministerios donde ha estado, fue fiscal del distrito, procurador, y creo que sí, que debe de haber un cambio de generación, de una nueva dirigencia en el Partido de Liberación Dominicana. Por eso es que estoy diciendo que debemos de esperar cuál es la posición del presidente Medina. Entre los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, que son muchos, el presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, también está el doctor Domínguez Brito, también está Baret, ¿cómo se llama? Que fue de educación, ahora se me olvidó. Amarante Baret. También está el ingeniero Segura. Son unos cuantos. ¿Entiende usted que el doctor Domínguez Brito es el que tiene más condiciones para poder llegar a ocupar la presidencia de la República? El PLD es un partido de líderes, es un partido con una doctrina marcada en el apóstol Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, que fue el último formador político que ha tenido el país. Y el PLD es una fábrica de líderes. Cualquiera de esos precandidatos podría representar bien al Partido de la Liberación Dominicana, pero creemos que Domínguez Brito tiene las condiciones necesarias para ser el sucesor y dar rienda a una nueva generación de líderes. Qué bien. De repente llaman al profesor Osuna, Fernando Osuna, queremos que usted sea diputado por su circunscripción. ¿Cuál es la suya, la 3? Sí, la circunscripción del ensancho Sama sería mi circunscripción. A poner entonces no es la 3. Porque, bueno, yo creo que parte también, porque ese es el problema, profesor. Aquí yo traje algunos aspirantes a diputados y estábamos hablando de cómo se dividen las circunscripciones dentro del municipio Santo Domingo Oeste, que es el más grande del país, Sí. Porque está el más grande del país y es el municipio cabecera de la provincia de Santo Domingo. Pero realmente la 3 es la más grande de las 3 circunscripciones. De hecho, creo que van a agregar 2 diputados más a esa circunscripción y creo que 1 a las otras circunscripciones. Pero si lo llaman a usted, profesor Fernando Osuna, para que sea candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, porque entienden que usted tiene toda la herramienta, tiene todas las condiciones para ganar una curul en la Cámara de Diputados, ¿usted aceptaría? Pero claro que sí, estaríamos y creemos que podríamos hacer el papel que estamos haciendo ahora, que es ser una voz de los que no tienen voz. Nosotros ahora mismo somos representantes y representamos causas
por ejemplo, el caso de los peloteros. Son gente muy humilde y nosotros estamos acudiendo a las instancias correspondientes a los fines de resolver esos problemas. Ahora mismo no estoy aspirando a ningún curul, pero quizás en un futuro Fernando Zuna pueda ser candidato a diputado, ¿por qué no? Si usted tiene condiciones, porque le voy a decir una cosa, profesor. Siempre yo he dicho aquí en el programa, lo digo como dominicano que soy, primero, dominicano, segundo, como comunicador que soy, pero sobre todo que me duele lo que está pasando en este país con nuestros representantes en el Congreso. Quizás el país no ha avanzado más porque no tenemos buenos representantes en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Son creo que 178 diputados, me parece a mí que hay en el Congreso, hay en la Cámara de Diputados, solamente se conocen como 5. Es así. Entonces, ahora mismo la mayoría, usted para ser diputado no tiene que ser un profesional, hasta el alfabeto que usted sea, no sepa escribir ni leer, ya con solamente saber levantar la mano, ya usted es un diputado, porque la política es así. La política no tiene lo que se llama un sedazo, profesor. Yo creo que cada partido político debe exigirle a cada aspirante a ocupar cualquier lugar dentro del Estado y del gobierno, por lo menos que sea bachiller, mínimo que sea bachiller. Yo me iría más lejos de Dagoberto, y es que un congresista debe de explicarle a su circunscripción cuáles son las iniciativas que él tiene, cuáles son los proyectos de ley que él tiene de llegar a ocupar un asiento en el Congreso Nacional. Entonces, al pueblo hay que educarlo, y de la única forma que se educa al pueblo es hablándole. Tú estás educando al pueblo con este programa de televisión, un programa tan concurrido, un programa que yo lo considero el toque de queda de la tarde. De Así hecho, es, así a mi es. esposa le digo yo, grábame el programa fenomenal, que no me pierdo uno. Así es, vamos Así a cumplir ya es. 18 años con Dios delante, y es una realidad lo que está diciendo. Sí. Déjeme decirle, profesor, que por aquí han desfilado la mayoría de los diputados que están ahí, parte de los senadores, de los alcaldes que están en los diferentes municipios, grandes personalidades, hasta presidentes de partido, todos han pasado por acá. A Dios las gracias, antes y después, antes de ser diputado o congresista o lo que sea, y después también. Pero realmente, profesor, necesitamos gente preparada en el Congreso, profesor, Eso es porque así. si no, no vamos a avanzar, profesor, porque lamentablemente estamos siendo dirigidos por personas que no tienen la capacidad, profesor. Eso es así, necesitamos congresistas que defiendan mejor los intereses del pueblo. En el Congreso Nacional está todo. Para ser congresista se necesita antes que nada amor al pueblo. Legislar es educar, el legislador es que hace la ley, y dicen que el legislador es sabio. Es una tesis del derecho francés, de que el legislador es sabio, el legislador no se equivoca. Serán los franceses. Los franceses, bueno, se estipula en derecho. Y los romanos, También. Usted sabe, profesor, usted como conocedor de las leyes nacionales e internacionales, y yo como un cuasi abogado, sabemos que todavía están vigentes las leyes romanas. Por aquí las leyes dominicanas, hay leyes dominicanas que se han modificado, que son recientes y se han modificado 2 veces, profesor. Sí, es bueno resaltar eso, que Napoleón Bonaparte fue criticado por los detractores de los códigos procesal civil, código procesal penal, por adoptar en su mayoría de articulado todo lo que eran aquellas instituciones del derecho romano. Entonces nosotros acogimos esas instituciones a través de la invasión haitiana del 1822 a 1844. Son los haitianos que introducen aquí los códigos franceses. ¿Sabe qué hizo? Y todavía lo tenemos. Todavía en la mayoría de casos, con excepción de lo que es el Código Procesal Penal, tenemos aquí todo lo que es la normativa del derecho francés. Bueno, por eso no tiene madre. Óigame bien, Así es. Los haitianos, con su presencia aquí en el año 1822 hasta el 44, por vía de ellos,
es que introducen aquí las leyes francesas napoleónicas. Claro que sí, son los haitianos, que mucha gente tiene quizás esa ignorancia, son los haitianos del 1822 al 44 que introducen aquí tanto el Código Penal francés, el Código Civil francés y los códigos de procedimiento franceses, son los haitianos que la introducen a República Dominicana. Pero todavía, como dije, hay leyes del Código Romano, de las leyes romanas, mejor dicho, leyes, óigame, usted sabe qué tiempo hace de eso, y todavía se está usando y nunca han sido modificadas. Usted busca esas leyes y usted ve no han sido modificadas. Hay que respetar esas leyes porque se crearon con visión. Por ahora no, aquí no, profesor. Con visión futurista, Claro. de hecho, las leyes no son estáticas, las leyes van cambiando dependiendo la situación social que se dé, por eso el derecho es una ciencia social. A medida que avanzan los crímenes, a medida que hay una mayor población, debe de avanzar el derecho. Por ejemplo, hace 20 años no teníamos lo que eran los celulares, no existían los delitos cibernéticos, hoy lo tenemos, entonces hay que legislar en cuanto a eso. Las mismas cosas de la JUCA que ya legislaron, creo que la 12-17, me parece a mí, no sé, o 16. Es así. Que es la nueva ley para que prohíba el asunto de la JUCA. Bueno, profesor, me quedó una pregunta por asunto de tiempo, que es el caso de Miriam Germán con el Procurador General de la República, pero lo voy a perdonar, lo voy a dejar ahí. No, porque es importante que la gente escuche, sobre el parecer de un profesional como usted del derecho. Mire. Pero lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí, profesor. Bueno, mire, gracias al profesor Fernando Adán Osuna Morla por estar con nosotros, político, comunitario, catedrático, abogado y amigo mío. Y muy pronto locutor. Caramba. Bueno, gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Dagoberto, por invitarme al programa y estamos a la orden, ¿ok? A esos jóvenes que tienen problemas, que son hijos de nacionales haitianos y dominicanos, pueden buscar en nuestro website o nuestro sitio en internet, la Fundación Fondecoluz, donde le vamos a asistir. Vamos a ser representantes de ustedes, ¿ok? De manera gratuita. Bien, Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bye, bye. Hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abul.